la bienvenida a este ciclo que inicia hoy desde el CIED, al que titulamos Hablemos de. En este caso hablaremos de aulas híbridas. ¿Se suman? Le doy la bienvenida a Fabiana Pérez, profesora de Historia, trabaja en la Facultad de Ciencias de la Educación y bueno, ella seguramente nos podrá contar un poquito más sobre sus actividades. Lo que vamos a trabajar justamente en este video, lo que vamos a preguntarle a Fabiana es su experiencia en el aula híbrida. Desde que terminamos la pandemia hasta ahora, hubo una transición que estuvimos atravesando sobre cómo dictar las clases. Y surgió esta forma de hibridez que en realidad el ministerio y la universidad decidieron llamarlo educación presencial combinada, porque combina la presencialidad física y también la sincrónica, dando la posibilidad de que estudiantes que no puedan acceder a el ámbito presencial puedan seguir la clase. Eso hizo que desde el ministerio, desde un programa de virtualización de la educación superior, proveyeran de determinada equipamiento a las unidades académicas, a todas las universidades, que constan de un televisor tipo monitor, una cámara que se mueve de acuerdo a la persona que habla, ¿no es cierto, Fabiana? Y micrófonos. Fabi, ¿en qué materia estás trabajando? Bien, yo estoy en la materia, soy la encargada de cátedra de Historia de la Educación Antigua y Medieval para los profesorados y licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Y específicamente esta materia que tuve la experiencia se encuentra en lo que es la modalidad semipresencial, ¿sí? Nosotros, no sé si querés que te cuente un poco cómo veníamos trabajando hasta llegar al aula híbrida. La facultad nuestra recibió ese equipamiento, equiparon un aula específica que se usaba para dar clases presenciales, se equipó con ese televisor y esa cámara que tiene el movimiento y sigue al docente que da clases al lado del pizarrón. Ujú. Y con el audio, digamos, también, y además se equipó con eh, eh, la gestión de las redes para que esa aula específicamente no le faltara la conexión a internet, ¿no? Ujú. Porque era importante para aplicar el modelo que hubiese conexión en esa aula. Bien, bueno, y contanos cómo fue tu experiencia trabajando como docente en esta forma de presencialidad. Bien, nosotros veníamos de una modalidad semipresencial, que era como se daba la materia que yo probé la experiencia híbrida, que en la semipresencialidad teníamos un encuentro mensual presencial, todos en el aula, en sincrónica y todos ahí, y después durante el espacio que mediaba entre cada mes, teníamos una forma de trabajar con videoclases, teníamos encuentros asincrónicos, actividades asincrónicas, y la pandemia nos hizo que pasáramos totalmente a la virtualidad. Entonces, volver a la presencialidad para la facultad implicó, y para los estudiantes, tomar la decisión de reconvertir esa modalidad sin demasiada capacitación para los docentes, pero por un tema de que los estudiantes que se habían anotado durante la pandemia o habían experimentado la virtualidad durante la pandemia, priorizaban el tema de no venir. Nosotros tenemos estudiantes que son de diferentes lugares de la provincia de Río Negro y de Neuquén, inclusive de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, hay dos de Córdoba, hasta se anotó una persona en Jujuy durante la pandemia, porque como era virtual, entonces pudo anotarse por la forma de cursado. Al momento de volver, deciden y equipándose esas aulas, deciden que la modalidad pase a ser híbrida. En un con algunas materias, con primer año, y algunas, porque no todas aceptaron,
Las otras, nosotros somos 3 en el cuatrimestre, 3 materias en el cuatrimestre, y las otras 2 quisieron seguir híbridas, perdón, virtuales, y yo acepté experimentar con la modalidad de híbrida. La verdad es que no me sentí demasiado cómoda. Sé que es una modalidad nueva, pero la verdad es que no me sentí muy cómoda porque hay una cuestión como docente de aprendizaje con respecto al comportamiento que uno tiene que tener y dónde dirige la atención. Porque para la modalidad híbrida, en principio uno tiene que preparar los materiales y tiene que preparar las actividades pensando en que tiene dos destinatarios, ¿sí? Unos que están conectados a través de Internet y que a los cuales como docente vos los ves en la pantalla, en esa pantalla donde además proyectás la presentación que tengas o la herramienta audiovisual que utilices para el dictado de la clase. En la clase era de contenido teórico práctico, ¿sí? Entonces, la pantalla se usa para proyectar esto y para ver a los estudiantes que están conectados. Ujú. Y después Perdón, tenés, Javi, vos estabas en el aula física con estudiantes, no virtual. exactamente, Ujú, exactamente, yo estaba en el aula física con estudiantes, la mayoría estaba conectada a través de internet y había entre 15 y 20 estudiantes en el aula física conmigo. ujú, Entonces, al momento de preparar el modelo pedagógico, está claro y uno piensa y se rompe la cabeza para pensar cómo hacer para que las actividades puedan ser compartidas y que haya, aunque sea una interacción entre no solamente con el docente, sino entre los estudiantes que están en la presencialidad y los estudiantes que están conectados, ¿sí? Remotos. El problema se da cuando vos lo querés implementar en esas 3 horas, nosotros teníamos 3 horas, porque siempre la atención se te va a unos o a otros, sobre todo porque en la primer clase nos pasó mirá que ensayamos y todo, pero no con el estudiante. Y me pasó que la atención se me iba o a los que estaban ahí y entonces le daba la espalda a quienes estaban en la pantalla conectados, o me dedicaba y miraba en la pantalla a los que estaban conectados y entonces desatendía a los que estaban presentes. O por lo menos yo tenía esa sensación. Además, fue imposible, casi imposible, hacer interacción entre los presenciales y los que estaban conectados. Solamente la interacción la tenían a través mío, porque un solo micrófono, si no tenían que levantarse y hablar en el micrófono o hablar cerca, porque entonces si no los conectados no escuchaban. ujú. Eh, en la segunda parte, en la segunda clase, ya teniendo esta experiencia que no me gustó para nada, me sentía como que no estaba ni haciendo ni una cosa ni la otra. O sea, que no le estaba dando clases a ninguno de los dos. Claro. Ujú. Eh, lo atribuyo también a que haya sido la primera vez, la primera experiencia con estudiantes reales, ¿no? Y en la segunda clase, ahí lo que hice fue llevar otra computadora para poder ver a los estudiantes, o sea, ponerme de tal manera que los estudiantes me pudieran ver y yo poder verlos al mismo tiempo que estaba dando los presenciales, ver a los estudiantes en la pantalla de mi computadora y no tener que darme vuelta, porque si yo veía a los presenciales, le daba la espalda a la pantalla. Y si yo veía a la pantalla, le daba la espalda a los presenciales. Ujú. Entonces, me sirvió llevarme una segunda computadora para por lo menos cuando estaba dando clases, al ver, veía yo también a los presenciales y a los que estaban conectados a través de esa computadora chiquita, mientras utilizaba el soporte visual que se proyectaba en la pantalla y que los que estaban conectados al compartir pantalla lo podían ver también. Ujú. Eh, y fue mejor, la experiencia fue mejor, esa sensación de que no estaba haciendo ni una cosa ni la otra, ya digamos, se me quitó porque
inclusive en la primera experiencia yo tenía 3 ayudantes y los tres ayudantes estaban conectados, no estaban conmigo en la presencialidad. Entonces también cuando hacían preguntas o escribían comentarios en el chat, que si bien yo dije, bueno, ustedes pregunten, o sea, como forma de gestionar la clase y la participación, les decía que abrieran el micrófono y preguntaran en voz alta, pero sin embargo escribían en el chat. Y yo esa escritura en el chat no la tenía, y los ayudantes, que tampoco en ese sentido habíamos coordinado, si bien habíamos hablado, pero al no haber ensayado con estudiantes, tampoco ellos me paraban y decían, bueno, acá en el chat están diciendo tal cosa. Al llevarme la computadora ya pude tener un control sobre eso y ver en el chat y entonces hacer la interacción mucho más fácil, no entrecortada. Esperen que leo, esperen que dicen. Entonces, en ese sentido creo que fue muy mejor la segunda experiencia. Ujú. De todas maneras, me sigue quedando esa sensación de que no hay como una interacción. Sigo privilegiando a los presenciales con una interacción mucho más viva, digamos, pero sigo pensando que son sensaciones que vienen de la experiencia de tantos años dando en el presencial. Ujú. Yo también di cursos y tip, digamos, en toda la pandemia y además tengo experiencia en la virtualidad, pero es totalmente diferente a lo híbrido, con esta combinación, con esta experiencia combinada. Pero me quedo más tranquila en el sentido de que a medida que fuimos experimentando, las sensaciones fueron mejores. Después siempre hubo una preguntas y que los estudiantes manifestasen qué sintieron y cómo les fue, ¿no es cierto? También. Eh, y sí, y fue lo mismo, digamos, la experiencia fue mejorando a medida que todos fuimos experimentando. Ujú. Y muchos de ellos que contestaron las encuestas posteriores a cada clase, además de los que estuvimos hablando, lamentaban no tener el dinero para poder movilizarse hasta Cipolletti y poder estar presencial, Ujú. o no tener el tiempo para poder movilizarse y tener ese intercambio presencial. Ujú. Porque, por ejemplo, cuando teníamos la interacción con los presenciales, me decían que la sensación era que ellos estaban como si fueran espectadores de una película o una obra de teatro, o sea, muy espectadores Claro. de la discusión, muy Mm. fuera. Exacto. Se sentían como afuera de la discusión o de lo que estaba sucediendo en un lugar que estaba sucediendo algo real y que ellos no participaban. Y esa sensación fue de varios, ¿eh? Y sobre todo los que me decían, yo hubiese querido estar en forma presencial, pero no puedo porque trabajo, porque no puedo porque los Claro, costos para viajar. claro. Bueno, a mí yo tuve la experiencia, pero como docente en la virtualidad y con estudiantes también en el aula física, con un Ujú. profesor en el aula física y bueno, y yo desde la virtualidad. Y tuve la misma Ah, experiencia que tus estudiantes, porque cuando los estudiantes hablaban en el aula física, especialmente los de atrás, o cuando conversaban entre ellos, los que estábamos en la virtualidad como que quedábamos afuera de todo, era tal cual, como Tal mirando una cual, película. Y tal yo cual. había hecho actividades para utilizar con celulares o con computadoras, y bueno, los de la virtualidad lo pudieron hacer perfectamente, la interacción fue bárbara, pero los que estaban en la presencialidad o tenían problemas de conectividad o no habían llevado la computadora. Entonces también hubo esa diferencia, que había una clase diferente que estaba sucediendo en la parte virtual y una clase completamente distinta en la física.
Así. Tal cual, me pasó eso también porque los presenciales, más allá que les habíamos dicho de la conectividad, que si querían trajeran las computadoras, y siempre asumimos que, mira, eso se asume, el docente lo asume hoy, que vienen con sus teléfonos celulares. Claro. Pero el tema es saber usarlas, poder conectarse y hacer las actividades cuando están en la presencialidad. Es como que si viniera la presencialidad, no venían preparados con eso. ¿No? De hecho, en la primera clase ninguno trajo computadora y Claro. también fue un problema. Entonces lo que hicimos fue que escribieran y para hacer como la interacción con los mapas mentales, les sacamos la foto a lo que habían hecho y entonces la compartíamos en la pantalla a través de mi celular, lo subía a la computadora, digamos, y lo compartía yo en la pantalla. Ujú, Pero es verdad eso, o sea, el problema parecen que son dos ujú. mundos que están y esa es la sensación que uno tiene con respecto a que está ni una cosa ni la otra, Ujú. ¿no? Exacto, exacto, sí. Por eso, bueno, hay que tener en cuenta determinados protocolos, ver si es necesario un personal técnico para trabajar dentro del aula, si es que lo necesitamos, capaz que un apoyo, como vos tuviste en la virtualidad y yo lo tuve desde la presencialidad. Todas esas cuestiones Ujú, que debemos atender antes de empezar una clase. Creo que todo ujú. esto es muy nuevo y recién estamos aprendiendo. Quizás haya llegado para quedarse esta nueva presencialidad, pero bueno, siempre tenemos que ver la posibilidad de darle a la persona que no puede acceder a la clase física, bueno, una posibilidad de seguir la clase. Cuestión que todavía debemos transitar un largo camino para ver cómo funciona, cómo funcionar correctamente y trabajar correctamente en esto. Tal cual, y seguir pensando y seguir experimentando y reflexionando sobre lo que vamos experimentando, pero no solamente desde nuestro rol docente, porque la paradoja de todo esto es que yo curso forma virtual una carrera, ¿no? Una maestría. Ujú, Y la verdad es que si a mí me dan a elegir entre ir a cursar presencial y hacerla virtual, yo me quedo con la virtualidad, porque claro, por todos estos motivos que estuvimos enunciando. Sin embargo, como docente, las sensaciones son que sigo prefiriendo la presencialidad. Entonces, mi pregunta es sobre poder separar o mi atención está en poder separar las sensaciones que vienen de años de experiencia en la presencialidad ujú, y el poder utilizar las herramientas de análisis que nos brinda la disciplina para poder analizar realmente la opción pedagógica, ujú, dejando de lado esas experiencias, claro, de claro, alguna manera, ¿no? Que son, yo creo que de ahí nacen esas sensaciones de que lo que estamos haciendo no sirve, ¿no ujú, es cierto? O sea, claro, claro, cuando estamos ahí en ese momento que vemos que unos van, no estamos ni en un lado ni en el otro. Eh, porque de hecho, ¿por qué en mi experiencia como alumna prefiero la virtualidad antes que la presencialidad? claro, claro, Y ahí también, como alumno, analizar si realmente está funcionando, porque si las razones son económicas o son de facilidad por la conexión y demás, y yo lo analizo en lo inmediato, ¿no? En lo inmediato económicamente, y esto está buenísimo en la virtualidad. Ahora, en el proceso, en mi proceso de desarrollo de carrera, ¿me está sirviendo? Yo estoy cursando y estoy comprendiendo, y en base solamente para la acreditación. ¿Me estoy presentando a los finales? ¿Estoy avanzando en mi carrera de esta manera a partir de la virtualidad? ¿O solo veo la facilidad en lo inmediato de poder conectarme? Que no es eso claro. transcurrir por una carrera, ¿no es cierto? Claro, tal cual, así es. Tenemos que llegar Ujú. al momento de que sea una opción poder elegir o la virtualidad o la presencialidad de acuerdo a las características de cada uno, a la forma de estudiar, de Tal aprender. cual. Ujú.
Así es. Y el que no, y el que prefiere la presencialidad, y esto que vos decías antes, o sea, poder darles las opciones, el que prefiere la presencialidad y por sus condiciones no puede, Ujú, y bueno, que la virtualidad, ya sea lo híbrido, lo combinado o las opciones que le demos, sean opciones que también le sirvan ujú. en el Claro, largo plazo, claro, ¿no es cierto? claro. Eso es fundamental. Ujú, exacto, así es. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por esta experiencia que nos contás y bueno, vamos a tener que seguir experimentando y aprendiendo de esta nueva modalidad. Te Tal agradezco. cual, tal cual. Gracias por convocarme y porque las experiencias compartidas, uno aprende con otro. Ujú, Entonces, compartir las experiencias es estar aprendiendo. Así que muchas gracias también a vos, Jorgelina. nos vemos.